En este vídeo voy a enseñarte muy rápidamente cómo puedes dar acceso o roles a un miembro de tu equipo de marketing para que en tu página de negocio, en la de tu cliente, pueda trabajar creando campañas publicitarias, ya sea dentro de Facebook, dentro de Instagram e incluso gestionar a nivel de página de Facebook o el pixel del sitio web. Bien, esto es muy sencillo, estamos en el business de Facebook, lo podemos ver en el enlace del post de abajo en la descripción de este vídeo y vamos a ir justamente aquí donde pone configuración. Se nos cargará esta pantalla donde directamente pues nos viene el clic en personas, que es donde tenemos que ir, y vamos a darle aquí a la derecha a añadir personas. Aquí introducimos la dirección de correo electrónico de la persona a la que necesitamos darle el acceso y aquí tenemos para darle un acceso temporal en el caso de que sea así, pero si no le damos clic en siguiente. Aquí tenemos los roles, para darle acceso absoluto, que realmente quizás lo recomendable para no tener que complicar cuando queremos que administre todo lo que es la cuenta de Facebook y todo lo que viene siendo el business del negocio de Facebook, en este caso de nuestro cliente, lo vamos a poner aquí en administrar. Y en opciones avanzadas podemos darle también el acceso a administrar para que así se establezca el método de pago. Esta es la versión más actualizada de cómo dar acceso o roles a una persona que trabaja en tu equipo para una agencia de marketing, porque la verdad es que Meta va actualizando esto cada X tiempo, pero seguramente si estás viendo este vídeo dentro de unos meses o incluso unos años te pueda servir porque el paso a paso sea muy parecido. Tras dar el siguiente vamos a asignar activos comerciales, donde aquí pues tendríamos que seleccionar todo lo que nos aparezca vinculado al negocio. Por ejemplo, esta es la página de Facebook de negocio que sería necesario dar el acceso, la cuenta publicitaria donde vamos a crear la campaña, la cuenta de Instagram por si necesitamos responder a algún cliente vía Instagram o por si necesitásemos también promocionar alguna publicación o hacer algo con el tema de Instagram, y por último los píxeles que pueda haber en el sitio web, como por ejemplo en mi sitio web, para rastrear conversiones si por ejemplo hacemos una campaña de conversiones hacia el sitio web o si por ejemplo hacemos una campaña de tráfico al sitio web. Realmente este en algunos casos no aparecerá porque el cliente no tendrá un pixel instalado, ni siquiera tendrá el sitio web, etcétera. Pero como en mi caso si lo tengo, voy a dar todos los accesos que tengo disponibles y vamos a siguiente. Si nos sale este aviso, simplemente le damos clic a continuar y vamos a revisar toda la invitación. Es decir, lo que vamos a hacer es enviar un correo, imaginemos que nuestro miembro del equipo es este, info arroba lo que sea, con un enlace para unirse a la cuenta empresarial de, y aquí el nombre del negocio. Entonces lo que estamos haciendo aquí resumidamente nos está diciendo que es darle un control absoluto para gestionar todo esto con privilegios de administrador. Y tras verificarlo le damos clic a enviar solicitud. Dice listo, invitación enviada, se ha enviado la invitación al correo y esta invitación caducará en 30 días. Así que decimos que ok. Aquí ya nos aparece que tenemos la invitación enviada al miembro de nuestro equipo para darle el acceso y fijaros que aquí tenemos ya la invitación, puede tardar hasta un par de minutitos, así que bueno, hay que esperar un poco, si no siempre podemos desde aquí darle de nuevo a reenviar como vemos, y una vez que le dé clic ya directamente lo va a redirigir dentro de lo que es el business de Facebook, donde él mismo podrá entrar y ya tendrá todo concedido para empezar a trabajar. Y eso sería todo. Si quieres aprender además a hacer campañas publicitarias para captar clientes en bruto, haciendo un embudo de venta en Facebook mínimo viable, solamente en 15 minutos, tengo un vídeo que te voy a dejar por aquí, por si todavía no te lo has visto, ya que te enseño cómo puedes crear estas campañas publicitarias efectivas para captar clientes independientemente del negocio. Así que si no lo has visto te recomiendo verlo, si no pues igualmente dame un like y suscríbete al canal si aprovechas mi contenido y quieres más vídeos sobre ganar dinero, cierre de venta y marketing digital.